¿Puede un decreto contradecir una ley anterior basándose directamente en la Constitución? Bienvenidos a la clase de Lógica y Argumentación Jurídica, donde aplicamos el método del simulacro argumentativo Porras, Messi-Ab. Hoy veremos la resolución de una antinomia usando las fórmulas de lógica jurídica, en las que, por un lado, se encuentra un decreto supremo nacional que se enfrenta a una ley nacional. El primero, el decreto, se fundamenta directamente en la Constitución vigente. Y la segunda norma, la ley, se corresponde con la Constitución abrogada. Veamos. Iniciamos con la exposición de antecedentes normativos. Por un lado, tenemos el Decreto Supremo Nacional número 29894 y por otro, a la Ley Nacional 3351. Ambas normas tratan sobre la organización del Poder Ejecutivo Nacional. Escuchemos. Buenas tardes, soy la doctora Marian Rivera Aquino y el día de hoy, 9 de octubre del 2023, a horas 4 de la tarde, damos inicio a la presente audiencia. Las partes pueden presentarse. Buenas tardes, señora jueza. Mi nombre es Sofía Suárez Arana y vengo en defensa del Decreto Supremo 29894, promulgado en el año 2009, el cual abroga a la Ley Nacional 3351, promulgada en el año 2006, referente al Poder Ejecutivo. Buenas tardes, señora jueza. Mi nombre es Estefanía Arzabe y vengo en defensa de la Ley 3351, dictada el 21 de febrero de 2006, bajo la Constitución Política del Estado abrogada, ley referente a la organización del Poder Ejecutivo. Ya hemos escuchado la exposición de los antecedentes normativos. Ahora corresponde tomar atención a los argumentos jurídicos de las partes. Atención. Ahora las partes pueden dar inicio a la exposición de sus argumentos. Muchas gracias, señora jueza. Es evidente que nos encontramos ante un caso que es bastante complejo, puesto que pone en consideración la normativa que está vigente contra la que no. En este caso, se viene en defensa del Decreto Supremo 29894, puesto que está ingresado a la normativa junto a la Constitución Política del Estado del año 2009, la cual está vigente, y en su artículo 410, parágrafo segundo, menciona que es la ley superior a todas las demás normas, de manera que el Decreto Supremo 29894, al estar promulgado posterior a la Constitución Política del Estado, queda con primicia sobre las normas anteriores a este o que contradigan al mismo, puesto que, como ya se ha expuesto, la Constitución Política del Estado promulgada en el año 2009 es la ley superior a todo el ordenamiento político boliviano que cambió junto a ella. Muchas gracias, señora jueza. Habiendo escuchado la exposición que antecede, comprendemos la postura de mi colega. Sin embargo, es necesario comprender el rango que ocupa la ley nacional en este caso, donde se ven enfrentadas dos normas jurídicas, que son la ley nacional conforme a la Constitución Política del Estado anterior y el Decreto Supremo en base a la Constitución Política actual. Es necesario comprender la jerarquía normativa establecida en ambas constituciones para abordar este conflicto de manera equitativa. En Bolivia, la jerarquía normativa es un principio fundamental para garantizar la coherencia y legalidad de nuestro sistema jurídico. Tanto la Constitución Política anterior como la actual establecen cómo deben relacionarse las normas jurídicas, quedando la ley nacional en un rango superior al Decreto Supremo. Además, en ambas constituciones enfatiza la voluntad de la población mediante sus representantes, por lo que la ley nacional es el resultado de este proceso democrático y esta debe ser respetada y aplicada con supremacía al Decreto Supremo. Ahora corresponde que los abogados de cada parte hagan las preguntas sobre el derecho aplicable. ¿Será el Decreto Supremo o será la ley nacional? Se les cederá un tiempo a ambas para que hagan las preguntas correspondientes a su contraparte. Muchas gracias, señora jueza. Mi pregunta es, ¿cuál es la jerarquía normativa que establece la Constitución y si esta era igual en la Constitución Política abrogada? Muchas gracias, doctora Arzae, por su pregunta. La jerarquía normativa, tanto en esta Constitución
promulgada en el 2009, como la Constitución anterior, abrogada, es la misma, teniendo como primacía la Constitución Política del Estado, por consiguiente las leyes y luego los decretos supremos. Con su venia, señora jueza, a esta parte le es menester poner en consideración de la contraparte cuál es la norma suprema del ordenamiento jurídico y qué significa ello. Muchas gracias, doctora. La norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución Política del Estado, lo que implica que esta debe ser aplicada con supremacía y superioridad ante cualquier otra norma jurídica. Entramos a la parte final de este caso, los alegatos finales y el petitorio. Escuchemos con atención la síntesis que exponen cada uno de los abogados en este asunto. Finalmente, las partes pueden exponer sus alegatos finales y realizar su petitorio. Muchas gracias, señora jueza. Esta parte solicita muy respetuosamente que, de acuerdo a la jerarquía normativa establecida tanto en la Constitución Política del Estado actual como en la anterior, se aplique y reconozca la ley nacional como norma de mayor autoridad en este caso, debido a que ésta prevalece sobre el decreto supremo y debe ser considerada como la norma superior y vinculante para resolver este conflicto legal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora jueza. Esta parte amablemente solicita que el Decreto Supremo 29894 debe ser el cual se aplica a la normativa según a la nueva Constitución Política del Estado, puesto que esta Constitución sostiene un nuevo ordenamiento jurídico y un nuevo modelo de Estado, lo que hace necesario que todas las leyes y normativas se ajusten a esta nueva realidad político-nacional, ya que el Decreto Supremo va en virtud a lo relacionado con la Constitución Política del Estado que está vigente, contraria a la ley nacional que está conjunto a la Constitución Política abrogada. Una vez escuchados los argumentos jurídicos de las partes junto a los antecedentes normativos, corresponde ahora escuchar la sentencia del juez. ¿Puede un decreto supremo contradecir una ley anterior basándose directamente en la Constitución? Escuchemos la resolución final del juez. Luego de haber escuchado los argumentos de ambas partes y en virtud al artículo 410 de la Constitución Política del Estado vigente, es claro e inequívoco que un decreto supremo nunca podrá ir por sobre una ley nacional. Así, la naturaleza del propio decreto supremo, es decir, ser reglamentario, es subordinado a la ley nacional y nunca por sobre ella. Por lo tanto, se aplicará la Ley Nacional número 3351 de la Organización del Poder Ejecutivo de fecha 21 de febrero del 2006 y no el Decreto Supremo 29894 del 7 de febrero del 2009. Damos por terminada la presente audiencia.